Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Como dijimos en el anterior vídeo, una serie de presuntos seres extraterrestres denominados humitas, y digo presuntos porque, si bien casi con seguridad no la tenemos al 100%, estos seres denominados humitas nos comunicaron la llegada de un colapso económico mundial entre el año 2019 y el año 2022. Según ellos, según estos seres, llegará una noche negra a escala planetaria en la que la economía global hace literalmente crack, de tal manera que los bancos entrarán en quiebra sin posibilidad de solución. Imagínese que no pudiera disponer de su dinero, porque sencillamente aquel que se lo guarda lo ha perdido. Usted no tendría dinero, usted no podría hacer absolutamente nada. Y los estados dependientes de los bancos, que son prácticamente todos en estos momentos, tampoco. Vamos a contaros concretamente sobre lo que nos dijeron con respecto a este tema. Vamos a hacer un pequeño repaso desde el año 2015. Al parecer, los humitas en aquel año y anteriormente entraron en una especie de hackeo. Pero en el 2015 nos lo comunicaron. Debían llevar bastante tiempo en ello. Y según ellos, empezaron a hacer un hackeo obstaculizando las operaciones bursátiles llamadas HFT. HFT. Las HFT son transacciones económicas de operaciones financieras que representan la más deplorable actitud de la codicia humana dentro de los mercados financieros. En pocos segundos pueden acabar con la economía y las esperanzas y sueños de miles de personas, si no millones. HFT, sus siglas significan en castellano transacciones de alta frecuencia, High Frequency Trading, HFT. El HFT es un delirante latrocinio especulativo que alcanza límites psicopáticos. Son psicópatas los que están detrás de estas operaciones. En ellas, una serie de computadoras son capaces de ejecutar una labor de rapiña y saqueo a una gran velocidad. Fue inventado por las grandes corporaciones financieras. Pero los humitas se dedicaron a hackear esas HFT y obstaculizar esas operaciones. En un momento concreto nosotros les preguntamos por la intencionalidad de esas intervenciones sobre las HFT por parte de los humitas. Y ellos dijeron lo siguiente, fijaos lo que dijeron. Robamos a los ladrones y les hacemos enterarse de que existe un operador invisible capaz de desafiar sus acciones. ¿Cómo suena? Una especie de Robin Hood en el anonimato. Bueno. Algo de todo esto lo pudimos constatar concretamente cuando se descubrieron una serie de anomalías bursátiles en las cuales un desconocido ordenador se comió literalmente el 10% de ancho de banda del Nasdaq. El 10% del ancho de banda del Nasdaq fue absorbido por un ordenador y nadie sabe qué ordenador era, llegando a ejecutar el 4% del tráfico de las acciones. Fijaos, tan brutal fue esta noticia que saltó a la luz el 10 de octubre del año 2012 y que incluso algunas revistas científicas como Popular Scientific investigó debido a la, brutalidad e imposibilidad física de que un ordenador hubiese podido hacer algo así. En la parte inferior del vídeo, en la descripción del vídeo, os vamos a poner el vínculo donde viene la noticia, y en la web de mundodesconocido.es. Evidentemente, lo que habían hecho los humitas es que habían puesto en el parquet bursátil a funcionar sus poderosos ordenadores o computadores, que literalmente aplastaron a las computadoras humanas en el proceso del cálculo especulativo. Con ello impidieron la rapiña de grandes corporaciones financieras. 10 de octubre del 2012. Vamos a centrarnos aquí sobre el colapso económico mundial.
Les hicimos varias preguntas al respecto y ellos nos respondieron alguna. Los humitas les hacemos muchas preguntas y nos responden alguna. Yo les puedo hacer 10 preguntas y me responden una cuando me la responden. Bien, una vez se le preguntó que si un colapso bancario lo suficientemente grande podría causar problemas de suministro de comida a los supermercados y que esta falta de suministro de comida a los supermercados podría conducir a unas increíbles perturbaciones, por utilizar un eufemismo, pocas horas después de que las estanterías de esos supermercados se vaciasen. Colapso, todo el mundo va corriendo, compra lo que puede porque necesita alimentarse, se ha venido todo abajo, las estanterías se vacían y se producirían perturbaciones, revueltas. Y los humitas respondieron: es correcto. Les preguntamos en su momento también si convendría reorientar nuestras vidas radicalmente en todos los aspectos. Y ellos dijeron que esos serían los objetivos ideales, pero ahora se nos estaba contrarrestando con normas internacionales que estandarizan el comportamiento de las personas en función de los intereses de los mercados financieros. Es una respuesta compleja que os voy a explicar ahora. Digamos que se nos ha metido en una cultura por parte de estas grandes corporaciones incoando a los estados para que básicamente, y esto es una opinión personal y lo puntualizo, básicamente empecemos a tener una forma de utilizar el dinero distinta a la que teníamos anteriormente. Por ejemplo, usted ya no puede pagar grandes cantidades de dinero en efectivo porque es delito. No podría comprar un gran televisor en efectivo porque sería un delito. Ellos han cambiado esa cultura, porque lo que pretenden es que no tengamos grandes cantidades de dinero guardadas en nuestras casas u otros lugares. Quieren que lo guardemos en sus corporaciones financieras. Por ejemplo, también ellos, durante bastante tiempo, han fomentado el modo de vida basado en el crédito, de tal manera que al modificar nuestros comportamientos y utilizar solamente crédito o un dinero que no existe en realidad, lo que haría es que ese colapso sería todavía aún mayor. Vamos con más cosas que nos dijeron. Les preguntó si los países, nos dijeron que los países que no eran capaces de sostenerse a sí mismos sufrirían más que aquellos capaces de proveerse a sí mismos de un sustento mínimo de manera autárquica. La autarquía quiere decir que yo soy capaz de sostenerme a mí mismo y no necesito a nadie. Quiero decir, aquellos países dependientes tendrían un problema mucho mayor que aquellos países que tengan un grado de independencia mayor, que no necesiten a otros. Se les preguntó que cuando pensábamos en una guerra civil, evaluábamos distintos escenarios. Si esa guerra civil tendría una apariencia estructurada y organizativa como una guerra civil convencional. Y ellos nos dijeron que no era probable. Y ahora atentos a esta pregunta. Les dijimos si sería más bien como una disolución de cualquier infraestructura hasta el punto de que literalmente terminaríamos en un completo caos en el que habría bandas criminales locales fuera de control, colapso de la red energética, hambrunas, etcétera. Y ellos nos dijeron, desgraciadamente, debería acabar así. Adicionalmente comentaron que las señales de advertencia ya son visibles y crecerán, pero el colapso será repentino. Se desatará en unos breves días. Eso es lo que nos contaron. Imaginaos, bandas callejeras, hambrunas, desórdenes, revueltas globales. También nos puntualizaron alguna cosa más. Nos dieron algún consejo. Y ese consejo que nos dieron fue: trasládense al campo, cultiven sus jardines, planifiquen acceso individual al agua potable y a una fuente de energía privada mínima. Eso nos dijeron, ya sea eólica,
solar, etc. Eso es lo que nos contaron. Y finalmente decían, protejan a sus familias. Bien, en el mayo del año 2015, en contestación a las preguntas, todas sus previsiones han estado siempre acompañadas de probabilidades. ¿Cuáles son las probabilidades para que este evento o este acontecimiento se produzca? Y ellos dijeron lo siguiente: la probabilidad de ocurrencia del hundimiento económico es la siguiente. Antes de julio del 2019, la posibilidad es del 8%. Disculpad. Antes del 2019, antes de julio del 2019, del 8%. Antes de abril del 2021, del 50%. Y antes de diciembre del 2022, del 92%. Cuando le preguntamos sobre el papel de la élite mundial dentro de este escenario, nos dijeron lo siguiente: esa élite que va a promover este colapso, dijeron, a ellos no les importa. Ganan especulando en escenarios de ascenso y caída de mercados. Controlan los precios de las materias primas. Otra importante pregunta fue la siguiente: ¿qué acciones humanas individuales o asociativas podrían evitar esta catástrofe social? Y respondieron de esta manera: únicamente a nivel individual o asociativo usted puede defenderse. Anticipen los desórdenes urbanos que van a venir. Actúe con calma y de manera planificada. Sobre los consejos que nos dieron sobre cómo actuar frente al caos que se avecina, puntualizaron lo siguiente. Dijeron lo siguiente: el dinero en efectivo seguirá siendo el medio preferido de intercambio. Deberán mantener una sustancial cantidad de efectivo de dinero. Acuérdese de esto que le he dicho. También nos dijeron que el trueque como método de pago es ineficaz y poco sostenible, haciendo solo tal forma de pago, o se haría solo tal forma de pago a una pequeña escala. Nos dijeron también esto: las guerrillas urbanas tendrían una duración de 6 semanas. Los conflictos irán disminuyendo por la falta de recursos y de personas. Nos instaban también a que no nos embarcásemos en nuevos créditos. No se meta en nuevos créditos, por favor. Tampoco se meta en adquirir o mantener una casa nueva. Dijeron que lo mejor era hacerse con pequeñas casas que tuvieran jardines en comunidades también pequeñas o pueblos. La típica casa de pueblo. En esas pequeñas comunidades en las cuales cualquiera es mucho más fácil, o son más fáciles de defenderse dentro de esa comunidad que en los grandes núcleos urbanos donde el caos sería total. Y por supuesto, también nos dijeron lo siguiente: no hacer ostentación de bienes cuando el colapso llegue. Bien, hay un dato adicional, y es que nos dijeron que no habría guerra atómica. Dijeron, no habrá guerra atómica mundial. No. Y que ellos solo podían poner un colchón, con esos sistemas de los que hemos hablado antes, para evitar que el golpe fuera tan duro, pero el golpe va a ser absolutamente devastador. Han sido muchos errores, según ellos, los que se han cometido a nivel mundial. Tenemos que entrar en una etapa en la que, por supuesto, hay que dejar de errar, que eso es lo que se nos insiste constantemente. No se equivoque tantas veces hablando sobre el ser humano. Este vídeo ha sido muy largo, un poquito más denso que el anterior, pero las informaciones que aquí os hemos dado son de vital importancia. Realmente hacer estos vídeos nos suponen muchas horas de trabajo. No es el último, hay un tercer vídeo que sí va a ser el último. Ese tercer vídeo será el que presentemos el próximo día. Como he dicho antes, hacer un vídeo de estos lleva muchas horas de trabajo, síntesis,
grabación, montaje y por supuesto años de recopilación de todos estos datos que nos han ido entregando. Es muy complejo, son vídeos agotadores para mí. Aparte que tampoco me gusta anunciar cosas tan bonitas como estas. La tercera parte de esta serie de vídeos os vamos a entregar una de las partes o la parte más importante de todas. En ella os seguiremos dando datos precisos sobre todo lo que posiblemente acontezca en un futuro cercano, informaciones que os ayudarán a entender y salir adelante dentro de este caos planetario que se avecina. Un caos alucinante. Recuerden mi anterior vídeo. No estoy pidiendo a nadie que me crea. Por favor, no me crea. Puede coger esta historia como un cuentecillo, como una posibilidad. O la puede coger como el iceberg que se acerca al Titanic. Desde luego, para mí, existe una inmensa posibilidad de que todas estas informaciones que nos han dado sean ciertas. Pero yo no le pido a usted que se la crea, que se lo crea. Como decía David Icke, porque hay muchas personas que dicen, bueno, es que este vídeo entrega unas informaciones duras. Como decía David Icke, un avestruz, aunque meta su cabeza en un agujero para no ver el peligro, no evita que el huracán pase por encima de ella. Cerrar los ojos y mirar hacia otro lado no va a evitar que el huracán avance. Insisto, no me crean, yo he dicho que a mi juicio la posibilidad de que ellos existan es de un 85, más de un 85%. Son muy grandes, son muy grandes. Es un porcentaje lo suficientemente amplio como para poder tomármelo en serio. Os pido paciencia, que esperéis a este tercer vídeo, en el cual os vamos a revelar la fecha con una gran precisión y os vamos a dar importantes consejos de cómo actuar, así como lo que va a suceder después. No quiero hacer vídeos demasiado largos porque, como ya he dicho antes, son agotadores para mí y, por supuesto, densos para vosotros. Lo dejamos aquí. Como siempre decimos, y más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el siguiente y trascendental videoprograma. Hasta pronto.